Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amantes de español. Soy Carmen, vuestra profesora de español favorita. ¡Eso espero! ¿Estáis preparados? Pues comencemos. Hola, ¿cómo estás? This is the place to be. If Spanish makes you lost, you'll learn words like always and coming in. All with your teacher, Carmen. En la clase de hoy vamos a continuar con el adjetivo y vamos a ver el género del adjetivo. En las anteriores clases hemos visto que tanto el artículo como el sustantivo tienen género. El adjetivo también, y solo hay dos valores posibles, masculino o femenino. Vamos a comenzar, como siempre, con la regla general, referida a los masculinos. Tenemos tres categorías de masculinos: los que acaban en o, los que acaban en or o los que acaban en vocal tónica más n. Ejemplos: italiano, un coche italiano. Guapo, ese hombre es muy guapo. Largo, necesito un vestido largo. Continuamos con ejemplos de masculinos que acaban en or. Juan es muy hablador. Alfredo es muy trabajador. Y por último vamos a ver los masculinos que acaban en vocal tónica más n. Sergio es un holgazán. Ricardo es un dormilón. El bebé de María es un llorón. ¿Cómo convertimos los adjetivos masculinos en adjetivos femeninos? Tenemos los adjetivos masculinos que acaban en o, que tan solo tenemos que cambiar esa o por una vocal a. De tal manera que italiano pasaría a ser italiana, una pizza italiana. Guapo pasaría a ser guapa, una mujer guapa. Y largo pasaría a ser larga, una camiseta de manga larga. Y para el resto de adjetivos, tanto los que acaban en or como los que acaban en vocal tónica más n, tan solo hay que añadir una a. De tal manera que trabajador pasaría a ser trabajadora. Hablador pasaría a ser habladora. Holgazán pasaría a ser holgazana. Dormilón pasaría a ser dormilona. Y llorón pasaría a ser llorona. Seguimos con las reglas especiales. En este caso vamos a hablar de adjetivos referidos a la procedencia o nacionalidad. Vamos a comenzar por los masculinos. Estos adjetivos terminan en consonante L, N, S y Z. Vamos a ver algunos ejemplos. Español, un jamón español. Alemán, un coche alemán. Inglés, un monumento inglés. Andaluz, un guitarrista andaluz. Y ahora continuamos con el femenino, tan solo hay que añadir una a. De tal manera que el producto que teníamos español, el jamón, pasaría a ser española, una paella española.
Donde antes teníamos un coche alemán, ahora tenemos otro producto, una salchicha alemana. Donde antes teníamos un monumento inglés, ahora tenemos un monumento literario. ¿Quién no conoce a Harry Potter? Literatura inglesa. Y por último, nuestro guitarrista andaluz siempre va a ir acompañado de una bailadora flamenca, una andaluza. Y por último vamos a terminar con los adjetivos invariables, que son aquellos que mantienen la misma forma, tanto para el masculino como para el femenino. Estos adjetivos invariables pueden terminar en vocal A, vocal E, vocal I, vocal U o terminación ista. Vamos a ver algunos ítems. Lila. Un paraguas de color lila. Inteligente. Rosa es inteligente. Marroquí. Mi amigo es marroquí. Hindú. El primo de María es hindú. Pacifista. Juan es pacifista. Dentro de los adjetivos invariables tenemos adjetivos que acaban en consonante. En concreto, en consonante L, N, R, S y Z. Vamos a ver algunos ejemplos. Azul. Una motocicleta azul. Joven. Mi primo es joven. Familiar. Un asunto familiar. Gris. Mi uniforme es gris. Feliz. Rosa es feliz. Y por último vamos a ver adjetivos de uso común, concretos. Mejor o peor. Un anillo puede ser mejor o peor que otro anillo. Mayor o menor. Mi hermano puede ser mayor o menor que yo. Y por último, superior o inferior. Hombre, yo prefiero un helado de calidad superior, que no uno de calidad inferior. Y hasta aquí la clase de hoy. Hemos terminado. Pero no se vayan todavía, aún hay más. En SpanishWithCarmen.net tenéis material complementario donde tendréis infinidad de recursos, esquemas, infografías, audios, dictados, para mejorar vuestro español. Hasta la próxima clase, queridos amantes del español.